Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular la corriente que circula por el diodo. Vemos aquí que es un diodo de silicio. Los diodos de silicio aproximadamente, como he comentado, tienen una caída de tensión de 0.7 voltios. También se nos pide calcular el voltaje en la resistencia. Es una resistencia de 680 ohms y el voltaje en el punto V0. Tenemos aquí un circuito en serie. Vemos que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Conectada con un diodo de silicio, conectado a su vez en serie con un LED rojo. Los LED pues son diodos también, pero son diodos emisores de luz y estos tienen aproximadamente una caída de tensión de 1.7 1.8 voltios. Vamos a considerar que tiene 1.8 voltios. Entonces todos estos tres elementos están conectados en serie con una fuente de voltaje de 12 voltios. Este circuito que tenemos aquí equivale a este circuito que tenemos aquí, es lo mismo. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. El positivo de esa fuente de voltaje está conectado al ánodo del diodo de silicio. Este es el ánodo. Vemos que es una polarización directa. Luego el cátodo del diodo de silicio está conectado al ánodo del LED, que también es un diodo. Y el cátodo del LED está conectada a un extremo de la resistencia y el otro extremo de la resistencia está conectado al negativo. Y aquí, como vemos, el otro extremo de la resistencia está conectado en tierra, que en este caso estamos poniendo el negativo. Bueno, vamos a empezar a resolver. Voy a borrar este circuito, me voy a quedar con este. Es exactamente lo mismo para comenzar a resolver el ejercicio. Vamos a ver una cosa. VR es el voltaje en esta resistencia. Se nos pide calcular el voltaje V0. Si se dan cuenta, quiero que lo vean de esta manera. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Esta fuente de voltaje, pues su voltaje va a ser repartido en el diodo de silicio, en el LED rojo y en esta resistencia. Es decir, va a comenzar así. Sale la corriente por el positivo, va circulando por el cable, luego pasa por este LED, por este diodo, no LED, por este diodo de silicio. Vemos aquí una corriente ID y va a haber una caída de voltaje aproximadamente de 0.7 voltios. Eso más o menos es lo que requieren los diodos de silicio, aproximadamente 0.7 voltios. Luego la corriente va a seguir circulando y va a pasar por este LED rojo iluminándolo y aproximadamente va a haber una caída de tensión de 1.8 voltios y el voltaje restante va a caer en esta resistencia. Hay que recordar, el voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados y la corriente pues es el flujo de electrones. O sea que los LEDs aproximadamente requieren 1.8 voltios, los diodos de silicio aproximadamente 0.7 voltios para que pueda haber una conducción en el circuito. Y vemos aquí que es una polarización directa. El ánodo está conectado al positivo de la fuente de voltaje. Por lo tanto, el voltaje total del circuito pues es igual a lo que requiere el diodo de silicio, que es 0.7 voltios, más lo que requiere el LED rojo, que es 1.8 voltios, más el voltaje en la resistencia, que aún no lo conocemos. El voltaje total lo conocemos, es 12 voltios. Y vamos a hacer estos cálculos, más 1.8 voltios más VR, para calcular el valor de VR. 0.7 más 1.5, perdón, 0.7 más 1.8 es 2.5, entonces queda 12 voltios es igual a 2.5 voltios más VR. Despejamos, este 2.5 está sumando, pasa restando para quedarnos con el valor de VR. 12 voltios menos 2.5 voltios es igual a VR. Y si realizamos esa resta nos da 9.5 voltios. Entonces VR es igual a 9.5 voltios. Ya conocemos el valor de VR, pero también hay que ver una cosa. El valor de voltaje de VR es el mismo voltaje que el valor de V0. ¿Por qué? Porque analicen lo siguiente. Inicialmente empezamos con un voltaje de 12 voltios. Como les dije, el voltaje, cada vez que va pasando por un elemento, ese elemento va disminuyendo ese voltaje porque va a haber una caída de tensión o de voltaje. Hay 12 voltios y este diodo de silicio
necesita 0.7 voltios, o sea que de 12 voltios, después de pasar la corriente por este diodo de silicio, va a haber 12 voltios menos los 0.7 que cayeron aquí. O sea que la corriente después de pasar por este cable, por todo este cable, va a llevar 11.3 voltios. Luego la corriente pasa por este LED rojo y va a haber una caída de tensión de aproximadamente 1.8 voltios. O sea que si había 11.3, a 11.3 le quitamos 1.8 voltios y eso nos da 9.5 voltios. O sea que la corriente después de pasar por estos dos elementos ya lleva un voltaje de 9.5 voltios. Y en este punto hay 9.5 voltios. Por lo tanto, ya que pasa por la resistencia, esos 9.5 voltios van a caer. O sea que el voltaje V0 es lo mismo que el voltaje VR. Por lo tanto, hemos resuelto esta incógnita que V0 es igual a 9.5 voltios, ¿sí? Ya que conocemos el voltaje de V0, que es el mismo voltaje que VR, podemos calcular la corriente que circula por el diodo. Pero no solamente por el diodo, sino también por este diodo emisor de luz y por esta resistencia, pues están en serie. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Entonces, para obtener la corriente del diodo, o la corriente IR es lo mismo que la corriente del diodo, debido a que pues están en serie y la misma corriente que pasa por aquí va a ser la misma que circula por aquí y por acá. Entonces, para calcular la corriente dividimos el ley de Ohm, voltaje entre resistencia, pero es el voltaje en la resistencia para saber la corriente. O sea que dividimos el voltaje en la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 9.5 voltios entre el valor de la resistencia, que es 680 ohms, ¿sí? Si realizamos esa división, eso es igual a 13.97 miliamperios. Directamente lo convertí a miliamperios. Entonces nos da 13.97 miliamperios. O lo voy a pasar en amperios, que es 0.01397 amperios. Y si convertimos a miliamperios, o sea que ID, que es lo mismo que IR, es igual a 13.97 miliamperios. O sea que ya hemos resuelto este circuito. La corriente que pasa por el diodo es 13.97 miliamperios. Entonces nos vemos en los demás ejercicios. Chao.